Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Se reveló que los productores ofrecieron por primera vez el papel de Paalat Alemdar, interpretado por Nekati Sassmaz en la serie de televisión Kurlar Vadisi, con un nombre completamente diferente. Este nombre es Cenk Torun, quien se dio a conocer entre las masas con la serie C concedilla a LGN Bedis a finales de los años 1990. El Valle de los Lobos es una de las series más ambiciosas de la historia de la televisión turca y establece un nivel que nadie más ha alcanzado jamás. Años después, aún se discuten algunos detalles sobre la serie, que comenzó en Show TV el 15 de enero de 2003 con el lema "Esto es una serie mafiosa" y batió récords de rating con sus primeros 97 episodios. Al parecer, los productores de Kurlar Vadisi hicieron una oferta a otro nombre para el personaje de Paalat Alemdar antes que Nekati Sassmaz. La primera persona a la que se ofreció dar vida a Paalat Alemdar fue Cenk Torun, que se dio a conocer entre las masas con la serie C concedilla a LGN Bedis a finales de los años 1990. Sin embargo, el famoso actor tuvo que rechazar esta oferta debido a su servicio militar. Cenk Torun, quien hizo una declaración en un programa sobre el papel que rechazó años después, dijo: "Yo era un desertor en ese momento. No había servicio militar remunerado en ese momento. Recién había terminado la escuela. Existe tal situación", dije, "¿qué deberíamos hacer? Dijeron que si comienzas este proyecto como desertor, te sacarán del set. Entonces dije, nunca he vivido una situación así, no hay necesidad de correr riesgos, iré a hacer mi servicio militar. La serie comenzó mientras yo estaba en el ejército, e incluso vi la serie mientras estaba en el ejército. Luego, por supuesto, estaba triste, pero ¿qué personaje sería? Es un signo de interrogación. Entonces, ¿qué tipo de serie crees que sería si Cenk Torun interpretara el papel de Nekati Sassmaz en Kurlar Vadisi? El Valle de los Lobos es considerada una de las series más populares e influyentes de la historia de la televisión turca. Paalat Alemdar, el personaje principal de la serie, dejó una profunda impresión en el público. Nekati Sassmaz, que interpreta a este personaje icónico, se ha convertido en uno de los nombres simbólicos de Kurlar Vadisi, que comenzó como una serie de la mafia. Sin embargo, un detalle que trascendió años después demuestra que el rumbo de la serie podría haber sido muy diferente. El papel de Paalat Alemdar se ofreció por primera vez a otro actor, Cenk Torun, conocido por su serie de televisión C concedilla a LGN Bedis a finales de los años 1990. Cenk Torun fue un nombre que llegó a una amplia base de seguidores y se hizo un nombre en el mundo de la televisión turca a finales de los años 1990 con la serie de televisión C concedilla a LGN Bedis. Si bien la carrera del joven y talentoso actor crecía rápidamente, resultó que él fue la primera persona ofrecida para el personaje de Paalat Alemdar por los productores de Kurlar Vadisi. Sin embargo, en ese momento, Cenk Torun no había completado su servicio militar, y esto creó un gran obstáculo para que asumiera un papel en la serie. Cenk Torun afirmó que los productores le presentaron una situación de riesgo porque en ese momento era un desertor. Si se unía al proyecto sin completar su servicio militar, existía la posibilidad de que fuera reclutado por el ejército en medio del rodaje. Torun, que no quiso correr ese riesgo, explicó la situación a los productores y se retiró del proyecto. Torun, quien luego hizo una declaración sobre este tema en un programa, dijo: "Yo era un desertor en ese momento. Dijeron que si comenzaba este proyecto, me sacarían del set. Dije que no había necesidad de correr tal riesgo y fui a hacer el servicio militar". Valle de los Lobos comenzó en Show TV el 15 de enero de 2003, con el lema "Esta es una serie de mafia" y obtuvo una gran audiencia desde el primer episodio que se emitió. La serie, protagonizada por Nekati Sassmaz como Paalat Alemdar, se ha convertido en una de las producciones más longevas e influyentes de Turquía. La naturaleza de sangre fría, inteligente y carismática de Paalat Alemdar quedó grabada en la memoria de los espectadores. ¿Y si Cenk Torun hubiera aceptado este papel? ¿Cómo cambiaría el rumbo del Valle de los Lobos? Si bien la imagen de Nekati Sassmaz identificada con el personaje de Paalat Alemdar ha ganado un lugar único en la historia de la televisión turca, ¿cómo moldearía la serie la interpretación de Cenk Torun de este personaje? Aunque no hay una respuesta definitiva a estas preguntas, sigue presente la idea de que Cenk Torun pueda aportar su propia interpretación de Paalat Alemdar en el mundo de la televisión turca.
El estilo de actuación y la apariencia de Cenk Torun son bastante diferentes a los de Nekati Saxmaz. El nieto podría haber retratado una imagen más joven y diferente. Torun, que impactó a la generación joven con la serie de televisión C concedilla a LGN Bedis, podría haber tomado una dirección completamente diferente en su carrera con el papel de Paalat Alemdar. Quizás Paalat Alemdar de Torun podría haber aparecido como un personaje con más profundidad emocional. El Valle de los Lobos fue un gran éxito como serie que reflejaba la atmósfera política de ese periodo y hablaba de las relaciones entre el Estado profundo y la mafia. La postura carismática de Nekati Saxmaz fue un factor importante en el éxito de la serie. Sin embargo, teniendo en cuenta las habilidades interpretativas de Cenk Torun, es motivo de gran curiosidad saber si el éxito de la serie estará al mismo nivel. Nekati Saxmaz se identificó con el papel de Paalat Alemdar y dejó su huella en la historia de la televisión turca con este personaje. Sin embargo, el éxito del personaje de Paalat Alemdar no se limitó solo a su actuación actoral. El guión, la trama y las interacciones con otros personajes de la serie también jugaron un papel importante en el éxito de la serie. Nunca se supo qué lugar ocuparía Cenk Torun en esta dinámica. Cenk Torun expresó su pesar por tener que rechazar el papel de Paalat Alemdar con las palabras: "Vi la serie mientras estaba en el ejército y estaba muy triste". Torun expresó que era motivo de tristeza para él haber perdido esta gran oportunidad debido a su servicio militar y también afirmó que tuvo que tomar esa decisión debido a las condiciones de ese periodo. Nekati Saxmaz tuvo un gran avance con Kurtlar Vadisi y se convirtió en una de las caras más reconocibles de la televisión turca. Este papel supuso un punto de inflexión en la carrera de Saxmaz. También me viene a la mente la pregunta de cómo habría sido la carrera de Saxmaz si Cenk Torun hubiera aceptado este papel. Quizás Saxmaz no habría tenido tanta repercusión en la televisión turca y habría continuado su carrera por otro camino. Cenk Torun siguió existiendo en el mundo de la televisión después de rechazar el papel de Paalat Alemdar, pero el hecho de no participar en una gran producción como Kurtlar Vadisi puede verse como un punto de inflexión en su carrera. Otro motivo de curiosidad es que habría cambiado en la carrera de Torun si hubiera aceptado este papel. Detrás del éxito de El Valle de los Lobos no solo estaba el actor protagonista, sino también el guión, la dirección y el potente reparto de la serie. Aunque el personaje de Paalat Alemdar está en el centro de la serie, otros personajes y eventos también jugaron un papel importante en el éxito de la serie. Si Cenk Torun hubiera aparecido en Kurtlar Vadisi con el personaje de Paalat Alemdar, la historia de la televisión turca quizás se habría escrito de manera muy diferente. Sin embargo, el éxito de Nekati Saxmaz con este papel convirtió a la serie en una producción legendaria. Aunque Cenk Torun perdió esta gran oportunidad, continuó su carrera con otros proyectos. Como resultado, es posible que la fórmula del éxito de Kurtlar Vadisi no hubiera cambiado, pero el rostro de Paalat Alemdar podría haber sido diferente. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós. Te amamos.